¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Isabel Flores y el día de hoy hablaremos sobre la creación de la URSS, oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Este fue un estado creado por los bolcheviques en 1922, una vez terminada la Guerra Civil. Para iniciar, los invito a viajar conmigo en el tiempo hasta inicios del siglo XX. Estamos en Rusia. Hay mucha hambre y pobreza. Europa está sumida en la Primera Guerra Mundial cuando detona la Revolución Rusa de 1917. Los llamados bolcheviques se rebelan y derrocan al zar Nicolás II, acabando así con una monarquía de siglos, para luego imponerse tras una sangrienta guerra civil con el revolucionario marxista Vladimir Lenin como líder. Por consiguiente, nos trasladamos a 1920. Hay un tratado entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcausia, actualmente Georgia, Armenia y Azerbaiyán respectivamente. Forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, en pocas palabras, era un bloque comunista donde no existía la propiedad privada. El Estado lo controlaba todo y era imposible oponerse. Solo era legal el partido bolchevique, que pasó a denominarse Partido Comunista de la Unión Soviética. En esos tiempos, la libertad de expresión era nula y la democracia tampoco existía. Muchas personas que se criaron con ese método de política lo consideran y recuerdan esas épocas como algo repugnante. Ahora, pongamos un poco de contexto. Si bien Lenin fue el arquitecto de la URSS, su sucesor, Joseph Stalin, inició a finales de ese mismo año un proceso de transformación que la consolidaría como una potencia industrial y militar. Él transformó el país agrícola en uno industrializado, y en áreas estratégicas como petróleo, siderurgia, química, minería, automotriz, aeroespacial, electrónica y telecomunicaciones. Al mismo tiempo, llevó a cabo una represión que acabó con millones de vidas y de prisioneros políticos. Además, tenía acceso a recursos naturales como gas y petróleo. Esto la convirtió en una potencia energética. Claro, sin considerar su gran tamaño. Una pista era 6 veces más grande que el territorio de la India. Aunque, ojo, lo que hizo emerger a la URSS como una gran potencia fue sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad de Rusia fue avanzando poco a poco, ya que en sus inicios Rusia era un país muy retrasado tecnológicamente en comparación con el resto del mundo. Desde un inicio, tuvo como objetivo reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población. La Unión Soviética se convirtió en la segunda economía más importante del mundo, después de Estados Unidos. Su producción industrial pasó de 5.5% a 20% entre 1913 y 1980. Se trató del primer estado en intentar construir una sociedad socialista, basada en los ideales de libertad e igualdad. Esto constituyó una gran diferencia con los países de sistemas feudales, esclavistas y capitalistas, como Estados Unidos. El impulso de esta sociedad socialista tuvo trascendencia internacional, pues inspiró revoluciones en diferentes partes del mundo, en países como Cuba y Nicaragua. Ahora pasemos con Joseph Stalin. Stalin gobernó mediante una dictadura absoluta, en la que controló los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y acaparó las industrias, las tierras y la propiedad privada. Algo parecido a Corea del Norte en la actualidad. El término estalinismo fue acuñado por el ruso Lazar Kaganovich, un político asociado a Stalin, pero el dictador no se identificaba con ese apodo y se definía como marxista
y un discípulo de Lenin, su antecesor en el poder. Sin embargo, el estalinismo resultó una variedad dentro del fascismo, más que un movimiento de tipo comunista o socialista. El régimen estalinista, algunos de sus aspectos, fueron caracterizados por controlar los medios de comunicación para censurar lo que no se quería que se hiciera público y difundir la ideología de Stalin y mostrarlo como el único líder. Lo llamaban el gran benefactor o padre. También reprimía a quien se opusiera al régimen o al que fuera considerado una amenaza, a través del miedo, la violencia y hasta la muerte. A finales de 1930, Stalin lanzó una sangrienta represión contra quienes él consideraba potencialmente peligrosos y que podría impedir la victoria de la revolución socialista. Hacia 1939, la mayoría de los bolcheviques revolucionarios de 1917, que hicieron posible el acceso al poder de Lenin y posteriormente de Stalin, habían sido exterminados, y más de 10 millones de personas habían sido enviadas a campos de concentración. ¿A qué personaje histórico que también vivió por esos años nos resulta familiar? Exacto, a Hitler. Aparentemente, diversas características los unían. Ambos eran dictadores, y también ambos el pueblo les rendía culto. Eran considerados supremos. En el caso de Stalin, solamente si las personas escribían mal su nombre, desaparecían por causas extrañas. Sí, extrañas, claro. Finalmente llegó 1950. La salud de Stalin comenzó a desmejorar, presentando fallas de la memoria, agotamiento y un estado general de decaimiento. Durante los últimos 3 años de su gobierno, lo acechó la paranoia respecto a que alguien intentara asesinarlo tras aprovecharse de sus problemas de salud. Esa actitud incrementó las represiones, en especial entre su círculo más cercano como el comité de médicos que lo atendía y sus asesores. Tras la muerte de Stalin, el nuevo secretario ruso, Nikita Khrushchev, inició un proceso político denominado descentralización, en el que se denunciaron los crímenes cometidos por el difunto dictador en contra del Estado soviético y del Partido Comunista. En 1991 cayó la Unión Soviética y pasó a denominarse Federación de Rusia. Hemos llegado al final de este podcast y me gustaría despedir con la frase: en el capitalismo, el pan está en filas esperando al consumidor. En el comunismo, el consumidor está en filas esperando por el pan.